cuando las noticias realmente vienen con un portavoz de cosas interesantes y alegres, todos nos alegramos, pero cuando recibimos noticias que realmente son muy tristes, también nos dolemos, también sufrimos. Ahora, esa es la vida. Había un periodista muy conocido, un locutor muy conocido en Argentina, pero es una palabra bastante reconocida, que dice: la vida es una de cal y una de arena. Hay cosas que nos resultan bien, pero a veces hay cosas que nos duelen, hay cosas que nos lastiman. Ahora, ninguno de los medios periodísticos que podamos conocer o a través de los que podamos transitar van a darnos respuestas a cosas que van a suceder en el futuro. Ellos pueden darnos noticias de lo que pasó ayer, lo que pasó antes de ayer, lo que pasó hace una semana, un año. Nos pueden dar noticias de lo que está sucediendo en este momento, pero ninguno de ellos tiene la capacidad de darnos noticias con miras al futuro. Sin embargo, debemos reconocer que hay alguien que sí nos puede dar noticias referentes al futuro, y ese único ser que lo puede hacer es Dios. El mensaje de Dios para mí en esta mañana, realmente lo sentí en mi corazón, se llama Cuando Dios da malas noticias. Cuando Dios da malas noticias. Es decir, nosotros siempre pensamos en Dios y lo vemos como la buena noticia, que realmente lo es, comenzando por el Señor Jesucristo, ¿no? Es la buena noticia, pero también cuando recorremos la palabra de Él, cuando recorremos la Biblia, nos vamos a encontrar que hay noticias que no son agradables, y no de cosas que pasaron, no de cosas que quizás estén pasando, sino de cosas que van a suceder. Así que el mensaje de hoy lo vamos a tener muy en cuenta, pensando que viene perfectamente de Dios y que lo que nos va a decir posiblemente en esta mañana no nos agrade a todos, no nos guste a todos, pero es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es inefable, la palabra de Dios no tiene error, la palabra de Dios es perfecta y nunca se va a equivocar. Así que cuando Dios nos trae malas noticias, y hoy vamos a hablar de una de esas noticias que no son agradables, que Dios nos trae a cada uno de nosotros, pero lo vamos a tomar desde el punto de vista de que cuando Dios da la mala noticia, también puede posteriormente darnos una buena noticia que va a cambiar el sentido de la primera. Yo les voy a invitar a que podamos ver en el último libro del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, vamos a leer dos versículos solamente, el versículo 1 y el versículo 2 de Malaquías. Todos sabemos que luego de Malaquías hubo 400 años de silencio de Dios, hasta la llegada del Señor Jesucristo. Es decir, que por 400 años Dios no habló. ¿Cómo dejó de hablar? Bueno, dejó de tener aquellas personas que llevaban su palabra, aquellos profetas que llevaban su mensaje. Por 400 años no hubo profecía. Por 400 años Dios no habló a su pueblo. Lo dejó en silencio todo hasta que llegó el Señor Jesús. Y este pasaje de Malaquías, al cual pedimos Dios bendiga grandemente, igual que otros pasajes que podamos leer, dice lo siguiente: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Claro, todos debemos recordar, y especialmente cuando estudiamos a Noé, cómo Dios, al ver la maldad del pueblo, como ver la maldad de aquella creación humana que Él había dado vida, se comportaba de una manera tan atroz que Él decidió destruirla. Y por medio del agua, Dios destruyó aquel tiempo de humanidad. Fue agua. Nunca había llovido sobre la tierra. Sin embargo, esa prevención que le hizo a Noé hizo que éste construyera un arca y muy poquitos se salvaron
pero la gran mayoría murió, es decir, toda la humanidad murió, aún los animales que no estaban dentro del arca murieron. Y Dios dijo que nunca más Él destruiría el mundo, destruiría la tierra por agua. Pero acá nos está diciendo que va a haber una destrucción, que el mundo va a ser destruido, pero va a ser destruido por fuego. Y esto no es chiste, esto no es una broma, esto es algo serio, es algo realmente que tenemos que tener en cuenta. Qué lindo es cuando me puedo parar aquí en el frente y puedo traer mensajes que alegran, mensajes que realmente nos dan la seguridad de una vida eterna, de salvación, de un mejor tiempo, de una mejor vida también. Pero lo uno no quita lo otro. Hace un tiempo yo comentaba con ustedes que la predicación de la palabra de Dios ha cambiado muchísimo. Recuerdo aquellos tiempos, y lo hablábamos con los diáconos y estos días, recuerdo aquellos tiempos donde predicar la palabra de Dios era hablar del Evangelio, pero también hablar del infierno, hablar de la salvación, pero también hablar de la perdición. Pero los nuevos teólogos, los nuevos sabios de la palabra comenzaron a decir, no, la gente se asusta, la gente escapa todo esto, vamos a predicar un evangelio realmente de salvación. Y se dejó de predicar aquellas cosas que son tan reales como la salvación, que es la perdición. Se dejó de predicar del infierno, que es tan cierto como lo es el cielo. Entonces en esta mañana el mensaje es un poco duro, el mensaje es un poco cruel, en apariencia, solamente en apariencia, porque es una mala noticia que Dios nos trae. Dice, porque he aquí, viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, pero eso, pastor, fue en el Antiguo Testamento, y usted mismo está diciendo que por 400 años Dios no habló, se calló su boca. A lo mejor dijo eso en un momento de furia, porque Dios se enfureció y lo dijo. No es que lo dijo en un momento de furia, es que ese era el plan de Dios. Estaba dentro del plan de Dios que estas cosas llegaran a suceder. ¿Y por qué entonces no buscamos algo que nos diga esto en el Nuevo Testamento? Bueno, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan de este tema. Y se me llegó a mi corazón uno que está en 2 de Pedro, en el capítulo 3, los versículos 10 al 13. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 13. Esto no es solamente una advertencia, no es algo que Dios está advirtiendo para que... No, es una promesa. De la misma manera que es una promesa que todo aquel que reciba a Cristo en su corazón será salvo, esto es una promesa de Dios de algo que va a suceder. Así que en esta mañana tomemos muy en cuenta esto que parece un poco duro, y de hecho lo es, pero nos concierne a cada uno de nosotros. Y este pasaje dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, según sus promesas, esperamos cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. ¿Cuántas veces nosotros amenazamos a alguien y luego que extendimos la amenaza nos arrepentimos y no lo hacemos? A veces hasta nuestros propios hijos. Ayer yo estaba conversando, tuve oportunidad de charlar con unos 40 líderes de una iglesia por la mañana un ratito, y hablamos un poco de la educación de los hijos y todas esas cosas. Y cuántas veces nosotros decimos a tu hijo, mira que si haces esto,
yo te voy a castigar. Pero después como que nos duele el corazón, nos arrepentimos, vemos la cara del nene o de la nena y ya no cumplimos con eso que prometimos. Esta advertencia de Dios no tiene posibilidades de arrepentimiento por parte de Dios. Por eso quiero que cuidemos y que pensemos en esta mañana realmente en qué posición estamos para que nosotros no seamos parte de esa destrucción. Espero que estemos tomando tiempo y estemos prestando toda la atención que este mensaje se merece, como todos los mensajes de Dios. Dios tiene una sola palabra. Dios tiene una sola forma de hablar, una sola forma de decir. Y lo que Él dice lo cumple. Esto es duro, pero es real. Esto quizás nos duela, esto quizás a algunos los asuste, o quizás a otros les cause gracia y no lo crean. Permítame decirlo que esto va a suceder. De esto no hay forma de escapar. De esto no hay forma de salir airoso, porque Dios lo ha puesto en su palabra. Pero hay una cosa que es maravillosa y la estábamos viendo cuando veíamos el estudio en el libro de Romanos. Dios condena. Dios presenta una causa y la sigue hasta el final. Pero Dios siempre, y esto es lo que es importante también para este día, Dios siempre da una salida, da la posibilidad de poder salir airoso aún de aquellas cosas que nos condenan a nosotros. Pero es verdad